continuar entonces con una charlita académica investigativa sencillita sobre células madre, particularmente células de cordón umbilical, con una aplicación que actualmente está cogiendo bastante fuerza, la parte de parálisis cerebral. Mi nombre es Neil Vázquez, yo soy docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y soy coordinador del área de genética y biotecnología reproductiva. Entonces, comencemos con un concepto claro de dónde viene esa palabrita de células madre. Y todo parte desde el momento de la fertilización, momento en el cual tenemos la unión de ese material genético masculino y femenino para formar una nueva combinación de este material para el nuevo bebé. Ese embrioncito de una sola célula se va a empezar a multiplicar, a dividir. Y tenemos estadios celulares de 2, 4, 8, 16 celulitas, hasta llegar a una estructura un poco más compleja que es el blastocisto. En esta etapa, este blastocisto tiene dos tipos de células. Una de ellas es la masa celular externa, trofoectodermo, y la masa celular interna. De esta manera, estas células participarán en la formación de la placenta y estas se van a encargar de la formación de todos los tejidos del bebé. Y esa característica de estas células que están aquí adentro, que van a formar todas las celulitas que necesita ese organismo, es lo que le dio el concepto de célula tallo o célula madre. Por lo tanto, para nosotros, el concepto de una célula madre es aquella celulita que se puede multiplicar o replicarse, pero además de ello, tiene la capacidad de convertirse o diferenciarse para formar los diferentes tipos de células que requiere ese organismo. Se han trabajado muchas investigaciones con el potencial a ver de qué tipo de células pueden trabajarse a nivel de terapia celular. Entonces han trabajado diferentes fuentes de estas células para ver en el laboratorio y estamos llenos de trabajos de investigación acerca de ellos. Pero la idea entonces es ver cuáles son las principales fuentes de estas células y que podamos tener aplicación de estas para terapia celular. Y de esta manera encontramos tres principales fuentes de células madre. La primera fuente son células madre de origen embrionario, que de ahí salió el concepto de estas celulitas. El segundo es células madre a partir de tejido adulto, en las cuales encontramos una subclase o unas celulitas muy importantes que son de médula ósea o de cordón umbilical. Y por último tenemos las células madre inducidas, que sería este último tipo. Sin embargo, todas o este tipo de células tienen un potencial diferente para convertirse en los tipos de células que necesitamos. Y de esta manera encontramos que las células embrionarias, los primeros estadios del desarrollo embrionario, el estadio de cigote, 2 celulitas, 4 celulitas, e inclusive 8 en otros organismos como ratones o bovinos, son totipotentes. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Que tienen la capacidad de formar todo un organismo. O sea que si yo separo estas 4 celulitas que tengo acá, estas 4 celulitas, cada una de ellas tendría la posibilidad de formarme un individuo. Y ahí es donde decimos que una célula es totipotente, pero solamente las podemos obtener durante el desarrollo embrionario temprano, muy temprano. Posteriormente encontramos entonces el término de pluripotente, que es aquella celulita que se puede convertir en cualquier tipo de célula que se necesite. Y esas células las encontramos principalmente en el blastocisto, en el embrión. También encontramos las células multipotentes y estas son las que principalmente vamos a trabajar en terapia celular. Las células IPS, o sea, inducidas, también presentan un desarrollo interesante. Sin embargo, algunos han presentado características de riesgo de proliferación. Viendo de esta manera, una de las células que más empezó a trabajar en la parte de investigación fue la célula madre a partir de embriones, con ese gran potencial de convertirse en los diferentes tipos de células. Y por eso tuvo la primera expectativa de generar
terapia con estas celulitas, pero se encontraron varios problemas. El primer bloqueo para investigar sobre estos embriones fue la parte ética y moral, la cual en este momento ha restringido todo el trabajo, principalmente a nivel latinoamericano, en Estados Unidos y parte en Europa, de trabajar con embriones humanos. Entonces ya las células madre embrionarias en la parte humana han estado a un lado. Y en realidad tienen otro riesgo, y es que estas celulitas pueden generar algunos tumores. Entonces se ha restringido un poco la parte de terapia celular con estas células madre de origen embrionario. Esa misma característica se ha encontrado en las células inducidas, las cuales pueden tener una proliferación no controlada debido a que ellas son expuestas a unos factores, una sobredosis de factores para poder desencadenar otra vez que sean células madre, porque inicialmente eran diferenciadas. Entonces, tanto las células de origen embrionario como las inducidas han sido un poco cuestionadas, por lo tanto nos prevenimos un poco en utilizarlas como terapia celular. De esta manera nos quedan una gran cantidad de fuentes a partir de tejido adulto para poderlas trabajar en los diferentes sistemas celulares. De esta manera, podemos decir que nosotros tenemos células madre en nuestros tejidos, independiente de cuál sea el tejido. Podemos tener en cerebro, corazón, hueso, músculo, y cualquier daño que nosotros tengamos, así sea superficial o leve, vamos a encontrar estas celulitas tratando de reparar ese daño, y esa es la función del mantenimiento del organismo. Encontramos estas celulitas durante toda nuestra vida participando en los procesos de regeneración. Y hemos tratado de aislar entonces estas células para poderlas obtener y utilizarlas en terapia celular. Y una de las fuentes que ha cogido fuerza es, por ejemplo, las células madre a partir de tejido adiposo. Sin embargo, no sirven para todos los tratamientos, principalmente a nivel nervioso, del cual hablaremos enseguida. Otra que también se ha trabajado bastante es a partir de médula ósea. Sin embargo, no es fácil obtener células para estos tratamientos o donantes para esta parte. Otra de ellas, que ha empezado a trabajarse sobre ellas, es a partir de pulpa dental. Sin embargo, hasta la fecha no hay una aplicación grande de estas celulitas. Se ha dado alguna información, pero todavía no hay una aplicación o que demuestre a nivel clínico tratamiento con estas celulitas. Y por último, el tema de interés en este caso, células madre a partir de cordón umbilical, las cuales han cogido fuerza por diferentes factores y se han trabajado en investigaciones clínicas en muchas enfermedades. Ahora les daré un link en el cual ustedes pueden encontrar información de los trabajos clínicos, ya no es en ratones, en conejos, no, clínicos, en humanos, con resultados interesantes. Inicialmente, como eran células que se obtenían a partir de un tejido sanguíneo, las enfermedades que se empezaron a investigar fueron de origen insanguíneo, anemias, leucemias. Sin embargo, otro potencial interesante de estas células es que se pueden diferenciar en otros tipos de células de otros tejidos, y se ha encontrado respuesta al trabajarlos en otros tipos de enfermedades, donde tenemos diabetes metabólicas, en infarto, recuperación del miocardio, y por último tenemos entonces a nivel cerebral. Tengo una serie de revisiones en las cuales mostraré los trabajos clínicos en humanos, fase 1, 2 y 3, con células de cordón umbilical para una de las enfermedades en las cuales el tratamiento o la recuperación es mínima, y es en el caso de parálisis cerebral inducida por una hipoxia. En este caso entonces tenemos la encefalopatía isquémica por hipoxia, y en este caso tenemos una lesión o un daño en el cerebro, y eso es debido principalmente a la disminución de ese flujo sanguíneo. Por lo tanto, no vamos a tener una buena cantidad de oxígeno para el bebé, y tenemos un daño cerebral, donde sabemos que el principal tejido o órgano sensible a esa disminución del oxígeno es el cerebro. Sin embargo, cuando empezamos con esta fase y este daño está en la parte temprana, la mejor terapia hasta el momento, y que ha resultado bien, sin embargo no es, y queremos mejorar esa terapia, es la hipotermia,
se ha encontrado un 30% de eficiencia, sin embargo quedan con secuelas principalmente de retraso mental o limitaciones físicas. La idea entonces es que en este momento se cuenta con hipotermia, y si se hace en la parte temprana, aquí tenemos unos reportes de casos clínicos en el mundo donde sí mejora, miren que disminuye el efecto o la tasa de muerte o discapacidad, sin embargo no es sustancioso como lo queríamos esperar. Y esas son las limitaciones que tenemos. En busca entonces de mejorar, no de reemplazar, sino de complementar esa terapia, se empezó a trabajar con células madre, principalmente de este tipo, con células madre de cordón umbilical, para evitar entonces esa muerte celular, ese proceso inflamatorio, o promover la renovación o reparación de ese tejido nervioso. Todavía está la duda si participan en reemplazar celulitas o más bien promueven esa recuperación neuronal. ¿Y por qué utilizar células madre de cordón umbilical? A medida que avanzamos en el tiempo, estas celulitas sufren cambios, pero cuando tenemos estas células a partir de un cordón umbilical, tenemos entonces células que son más jóvenes realmente, demostrado por la longitud del telómero, ¿cierto? O sea que son más primitivas. La ventaja de tener unas celulitas para un trasplante autólogo, o sea, de la misma persona, o sea que no tenemos esa limitación de un trasplante halogénico, y fácilmente podemos congelarlas con un protocolo que presenta una viabilidad mayor al 95%. Esa es una de las ventajas que tenemos sobre estas celulitas. Se ha limitado lo que es el número de células, hasta el momento no está aprobado, está en fase de investigación y cultivo de estas células. Lo hemos trabajado en varias universidades aquí en el país, sin embargo todavía no es una aplicación clínica. Y la ventaja también que tiene es que no se comporta como una célula embrionaria, lo cual no tiene riesgo de generar tumores. El primer caso que se encontró o que se reportó utilizando estas células en cordón umbilical en humanos fue en un niño, este es un artículo del 2013, fue en un niño que sufrió un infarto con una edad de 2.5 años, y este infarto entonces, un paro cardíaco, este niño quedó cuadraplégico. El niño había almacenado sus células de cordón umbilical y sus propias células fueron inyectadas. Hubo un trabajo anterior donde utilizaron estas células y las inyectaron intracraneal, pero la parte invasiva a nivel del encéfalo generó algunos problemas, mientras que a este niño fueron inoculadas o se le realizó una transfusión. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del tratamiento con estas celulitas. No tenemos que ir a intracraneal para poder ver una reparación de estas. Al niño se le inyectaron las celulitas. Problema grande, podemos ver que ni siquiera respondía a la luz la pupila. Y la ventaja con estas celulitas que se encontró, el primer caso de estas células, es que el niño a los 2 meses empezó a responder. Primero ni siquiera respondía a la luz y después ya respondía a la mamá, juegos, risa, y así se siguió todo el proceso evaluativo. Ojo, nada más se hizo una inyección de células madre, todas las celulitas que tenía él fueron inyectadas a través de una transfusión que duró más o menos unos 40 minutos. El caso está en internet, videos de la evolución del niño, y el niño a los 4.5 años después, o sea ya cumplía los 7 años, pudo empezar a estudiar una evolución que no se había observado en una enfermedad de estas, cuando el tratamiento que se realizaba es hipotermia. Y de esta manera, generalmente con hipotermia, algunos niños mejoran rápidamente, pero un niño de 2.5 años, las limitaciones o secuelas que quedan son grandes, pero el niño aquí en este caso ya había empezado a estudiar. Este caso despertó el interés en tratamientos para esta enfermedad, debido entonces que podía potenciar y que no estaba omitiendo la otra terapia. Al trabajar sobre estas celulitas, se hizo entonces un caso clínico con otros niños que presentaban parálisis cerebral, pero estos niños no tenían células de cordón umbilical almacenadas. Entonces utilizaron células de cordón umbilical halogénicas de otras personas, y miremos cómo se trabajó. Esta es la concentración de células
30 millones por kilogramo, se ha trabajado de 10 a 30 millones por kilogramo, y también se trabajó algo de la compatibilidad genética que lo haremos enseguida. La vía fue la misma, intravenosa, y podemos ver estas gráficas. Las barras rojas son las células, o sea, son los niños tratados con células de cordón umbilical, una sola dosis. Las otras barras son los tratamientos que hay estándar para la parte de parálisis, como eritropoyetina y terapia, hipotermia y terapia de manejo con los niños. De esta manera se evaluaron varios parámetros, escala mental, motora, cognitiva, y podemos observar que la barra roja presenta un mayor desarrollo. Ojo, esta evaluación se hizo a los 6 meses, o sea que realmente es poco el tiempo para observar un avance significativo muy grande. Sin embargo, aquí podemos ver en este estudio que se encuentra diferencia con respecto a los demás grupos. Este trabajo entonces mostró que si podíamos aplicar, ojo, esto era un grupo de niños de diferentes edades, pero la ventaja es que si aplicaron, y a los 6 meses de evaluación podíamos encontrar una respuesta significativa, comparado con lo estándar que se hace en parálisis cerebral. Pero además de eso se tuvo en cuenta si la parte genética influía o no, porque siempre se ha pensado que como son células de feto, son células que son muy primitivas, no se requiere la parte de compatibilidad. En este grupo separaron las personas, y fuera de eso se hizo pruebas de HLA para determinar los antígenos de trasplante, y se tuvieron en cuenta al menos 3 de ellos. Como tenemos tanto de papá como de mamá, tenemos 6 genes, al menos 6 se evaluaron de los 10 en total. Para un trasplante de médula ósea se exigen 10 de 10, o sea, 10 que sean iguales para hacer un trasplante de médula ósea compatible. Con células de cordón se trabajan hasta 4 de 6 alelos, o sea que no es tan exigente para trabajarlo en terapia. Pero miremos qué pasa con ellos. Estos serían los alelos que se estudiaron, el alelo A, B y DR. Estos 2 no, pero se tienen en cuenta cuando es un trasplante de médula ósea. Por eso la gente se queda esperando tanto tiempo un donante, o se busca a nivel familiar quien le pueda dar que presente mayor compatibilidad. Para cordón se utilizaron entonces 4 alelos de los 6 que se estudiaron. La barra roja tiene diferencia un alelo, mientras que la barra más clara tiene diferencia 2 alelos. ¿Qué muestra estos resultados? Estos resultados están mostrando que entre más compatible, mejore la respuesta en parálisis cerebral. O sea que no solamente es importante la fuente de las células, sino también la compatibilidad genética. O sea que en realidad sí influye. En este caso no se tuvieron en cuenta las células autólogas, porque estos niños no tenían esa fuente celular, ¿cierto? Sería interesante haberlo comparado con esa parte autóloga. Este trabajo dio entonces la pauta para trabajar en niños que se pudiera guardar esa sangre autóloga de cordón umbilical y administrarla en casos de parálisis cerebral, que es el siguiente trabajo en este caso. En esta parte, o en este estudio clínico, se tomaron 20 pacientes y se obtuvo una cantidad de células de 50 millones, células totales, y el rango era bastante amplio, que es una de las críticas que ha tenido las células. Se ha dicho, es que son poquitas células, presenta un 10% menos de células que médula ósea, y en este caso se trabajaron todos los pacientes, los 20 pacientes que tenían estos problemas, y independiente del número de células que se obtenía. Aquí está cada uno de los pacientes, donde podemos ver la cantidad de células. Hay unos grupos entonces con muy buenas células, aquí tenemos por aquí 150 millones, mientras que por aquí podíamos tener menos, ¿cierto? Entonces un rango bastante amplio, pero lo interesante de esto es que seleccionaron de estos pacientes
Les administraron esas células madre y podíamos ver que aquellos que tenían la encefalopatía, aquí tenemos HIA, todos estos casos, presentaron respuesta, excepto aquellos niños que eran cuadraplégicos, principalmente, y que habían respirado, por ejemplo, meconio. Fueron 2 casos. El resto de niños respondieron, de alguna manera, a la terapia con células madre. Esto nos dio un resultado, o les dio un resultado, que de todos los niños que presentaban esta enfermedad de parálisis, el 75% respondieron, mientras que el 25% no. Pero cuando analizaron fueramente, no solamente esa proporción, evaluaron la edad a la cual se hacía el tratamiento y encontraron algo muy interesante, que depende de la edad e inclusive depende del momento que nos demoremos o el tiempo que nos demoremos para hacer el tratamiento. Entonces tenemos niños con mayor edad que son no respondedores y los respondedores en promedio tenían menor edad. O sea que los niños, entre más temprano se haga un tratamiento de estos, más fácil o más respondedores son. Con esto se ha trabajado en la parte clínica, viendo la posibilidad entonces de implementar estas celulitas en estos trabajos. Pero miren lo más interesante, lo que se quiere hacer ahora, a partir de este trabajo clínico del año pasado, ¿son seguras estas células para utilizarlas? ¿No me genera problemas en los niños? Y ya lo que se quiere trabajar es la parte de seguridad y prevención. Y sale el primer trabajo acerca de esto, trabajando con células madre autólogas. Y en este trabajo se tuvo algo en cuenta muy bonito y es, miremoslo desde antes, no esperemos que el niño nazca, miremos qué pacientes pueden tener emergencias o son candidatas para poder tener algún problema con el bebé. Y a esas se les recoge las células de cordón umbilical para ver si las podemos utilizar. Este trabajo tuvo en cuenta esta parte de la evaluación de las mamás y posteriormente los niños que presentaban signos o eran candidatos para hipotermia o tratamiento de hipotermia o presentaban algún problema de convulsiones, fueron sometidos entonces a hipotermia o a células madre, si contaba con las celulitas. Al hacer esto, lo que se quería era ver si era viable o era seguro trabajar con estas celulitas. El rango de dosis era entre 10 y 50 millones por kilogramo y a algunos niños se le inyectaron volúmenes pequeños, otros mayores. ¿Qué fue lo interesante de este estudio? Cuando se trabajaron las células de cordón umbilical, ningún niño murió, ningún niño se complicó, mientras que con hipotermia tenían aquí un porcentaje del 13%. Esto mostró entonces que es seguro y no estamos aumentando ningún daño o generando daños en estos niños. Estaban sobreviviendo a estos tratamientos. ¿Qué es lo que se quiere hacer actualmente con estas celulitas? Es que a partir de estos problemas que tenemos con niños que han sufrido esta hipoxia, siempre esperamos tardíamente para poderle administrar estas celulitas, o eso de los trabajos clínicos. No, queremos empezar desde que veamos los primeros signos o síntomas, en las primeras 72 horas, administrar estas celulitas, que no llegue el cerebro a tener muerte celular, sino que lleguemos temprano para tratar de evitar todos estos daños metabólicos o de apoptosis que vamos a generar en el nivel del encéfalo. Entonces queremos es empezar ahí y de esta manera hemos planteado un grupo o el primer grupo a nivel nacional para trabajar las células de cordón umbilical en prevención, donde se pueden tener entonces los riesgos o las madres que tengan riesgos para poder seleccionarlas, tener las células madre y poderlas utilizar en el niño si presenta alguna patología de estas. Entonces lo que queremos es implementar esa prevención. Hemos armado un equipo científico en la cual tenemos ginecólogos, tenemos pediatras, para poder trabajar en la consulta, desde la consulta materno-fetal, qué emergencias podemos encontrar y ser candidatas entonces para diseñar protocolos de recolección de células y de terapia celular. El otro grupo que tenemos, también queremos ver
Ya tenemos una clínica, la Clínica Bolivariana en Medellín, que está interesada en implementar este sistema de tratamientos con células autólogas. Entonces vamos a empezar a ver los niños, apenas después del parto, vamos a recoger las celulitas, y si presentan algún diagnóstico de parálisis cerebral, empezaremos con un tratamiento combinado, y vamos a evaluar entonces la recuperación de estos niños para células madre. La idea es que no nos quedemos con este abrebocas o esta charlita introductoria, sino que podemos visualizar, porque todos nos preguntamos, pero ¿dónde se está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? En el país estamos liderando la parte de células madre para niños con parálisis cerebral, pero podemos consultar su aplicación o trabajos clínicos en humanos. Pueden entrar a esta página y simplemente digitar la palabra que quieran buscar. Aquí metí sangre de cordón, y aquí tienen por lista todas las enfermedades y estudios que se hacen con este tipo de células. Caso clínico, tratamiento, toda la descripción e historia de los pacientes la encontramos ahí. Entonces podemos ver los últimos tratamientos o casos o trabajos clínicos en investigación que están haciendo con este tema.